En el mundo moderno hay pocos escritores cuyas palabras se han convertido en armas y cuyos libros se han vuelto profecías. George Orwell es uno de ellos. Más de medio siglo después de su muerte, sus libros todavía se leen, se discuten, se censuran y se citan, no solo en las aulas, sino también en los parlamentos, en protestas, en reportajes de noticias y en las calles. Pero ¿por qué un hombre que escribió sobre animales en una granja y que inventó una dictadura ficticia todavía hace que los poderosos se sientan incómodos? ¿Y por qué, después de todos estos años? Algunos de sus libros todavía están prohibidos en las escuelas, restringidos en las bibliotecas o en listas negras de gobiernos enteros. ¿Qué vio Orwell que otros temían nombrar? Esta es la historia de George Orwell y el intento de asomarse a su mente clara. El hombre al que llaman la última voz honesta en un mundo que ha olvidado cómo escuchar. Pero para entender el mensaje de Orwell, primero es necesario entender al hombre que arriesgó todo para escribirlo. Bienvenidos a Mentes de la Eternidad. Antes de empezar con George Orwell, quería expresar mi enorme agradecimiento por toda la serie, por cada uno de ustedes que se ha lanzado junto con nosotros en esta aventura. Los episodios no son tan frecuentes, pero tratamos de hacerlos largos, completos y realmente llenos de emoción. Pero les hemos preparado personas muy interesantes. Escriban abajo en los comentarios quién creen que será el próximo episodio. Y quiero mencionar una vez más que, incluso en los propios videos y episodios, en las propias historias, a veces puede haber, por así decirlo, una tendencia o dirección un poco más negativa. Después de que esta persona está en este programa, después de que ha sido presentada de esta manera, pueden estar seguros de que nosotros la hemos elegido, con un mensaje positivo, con una conclusión positiva para cada uno de nosotros, incluso si puede parecer un poco más cruel o brutal. Y la historia de Jorge Orla es una de esas que ciertamente no es de las más color de rosa, pero realmente puede enseñarnos mucho. Y por eso, Umove de la Eternidad es un desafío para conocer las polaridades. Por eso, nosotros somos ambas mitades al mismo tiempo y cuando las exploramos en profundidad, entonces realmente cada vez más nos volvemos nosotros mismos, cuando las aceptamos como una posibilidad. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y que disfruten viendo. Un joven marginado en su propio mundo. Cuando escuchamos el nombre de George Orwell, la mayoría de nosotros pensamos en libros impactantes como Rebelión en la Granja o, sobre todo, 1984. Nos imaginamos a un escritor serio que advierte al mundo sobre dictaduras, manipulación y control mental. Su nombre se cita en salones de clase, debates políticos, libros y películas. Y cuando alguien describe algo como orwelliano en inglés, todos sabemos a qué se refiere. Pero aquí hay un dato curioso. George Orwell no es su verdadero nombre. El hombre detrás de estas obras mundialmente reconocidas nació como Eric Arthur Blair. ¿Por qué alguien dejaría el nombre que recibió al nacer y se convertiría en alguien completamente diferente? Para entender por qué eligió otro nombre, primero hay que saber quién era antes de ser Orwell. Eric Arthur Blair nació el 25 de junio de 1903, no en Inglaterra, sino en la pequeña ciudad india de Motihari.
En ese momento la India todavía estaba bajo dominio británico, y Eric entra en un mundo donde un pequeño grupo de funcionarios coloniales tiene el poder sobre millones. Su padre trabajó para el gobierno británico, participando en la supervisión del comercio de opio de la India a China. El puesto suena oficial y digno de respeto, pero la realidad en ese entonces era mucho más compleja. Él no era rico ni influyente, solo un oficial de nivel medio, sirviendo dentro de la maquinaria de control colonial. La madre de Eric, Ida, provenía de una familia acomodada de origen francés, pero su riqueza se había desvanecido hacía mucho tiempo. Más tarde, Eric describió la posición social de su familia con una extraña frase: clase baja, alta, media. Suena confuso, ¿verdad? Pero capta perfectamente el incómodo lugar que ocupaba su familia. En el mundo existen los modales y la actitud de una familia de clase alta, pero no el dinero que corresponde a eso. Y así, Eric creció bajo una presión silenciosa pero constante, la necesidad de parecer más importantes de lo que realmente eran. En lugares públicos usaban vestidos y trajes, seguían las reglas de decoro, pero en casa sufrían. Sin embargo, fingir se convirtió en un hábito y la idea de interpretar un papel solo para encajar. Y eso se quedará con Eric por el resto de su vida. Cuando Eric era solo un bebé, su madre lo llevó junto con su hermana mayor y regresó con ellos a Inglaterra, dejando a su padre en la India. Durante muchos años creció casi sin una figura paterna, fue criado por su madre y rodeado principalmente de mujeres. Incluso entonces se destacaba por ser callado, observador y profundamente atraído por la lectura, pero más que nada era sensible al mundo que lo rodeaba. Incluso de niño sentía la injusticia en la forma en que trataban a las personas. ¿Cómo un nombre o cómo un apellido pueden abrir puertas o cerrarlas para siempre? Depende. A los 5 años, Eric empezó la escuela en una pequeña institución católica en Henley-on-Thames. Ese fue su primer contacto con la educación estructurada, pero eso era solo el comienzo. Gracias a un vínculo familiar, más tarde ganó una beca para el internado St. Cyprian's en East Sussex. Como su familia no podía pagar la cuota completa, fue aceptado con una tarifa reducida. Eso significaba que tenía que trabajar más duro que los demás solo para demostrar que merecía estar ahí. Pero por más que se esforzara, nunca sintió que realmente pertenecía a ese lugar. San Cipriano estaba lleno de niños de la alta sociedad, muchachos con ropa más elegante, modales refinados y una confianza natural en su futuro. Sin embargo, Eric a menudo se sentía como un forastero. Luego describió la escuela como un lugar de esnobismo empobrecido, donde el estatus social importaba más que la bondad y los jóvenes eran educados con delicadeza, a creer que eran mejores que los demás. Años después, escribió sobre esos años en la Eton College School con el título Así eran las alegrías, publicado después de su muerte. Así representaba Cristina sin nostalgia. En él describía la crueldad que era rutina. La riqueza era venerada como una deidad y lo más seguro que un niño podía hacer era esconderse detrás de una máscara bien aprendida. Fue precisamente este intento de ser obligado a desempeñar un papel lo que para siempre moldearía la manera en que percibía la sociedad en los años venideros. Eric obtuvo más becas, primero para Wellington y después para el prestigioso colegio Eton en Inglaterra. Eton era el lugar donde estudiaban los hijos de los lores, duques y primeros ministros. Fue allí donde Eric empezó a descubrir su voz como escritor, publicando sus primeros textos en las revistas escolares. Uno de sus maestros, por cierto, fue Aldous Huxley, el hombre que más tarde escribiría Un Mundo Feliz o Brave New World, otro libro famoso sobre un futuro oscuro. Si lo elegimos. Perdón por interrumpir su interesante programa, pero estoy muy emocionado de compartirles lo que hemos estado preparando durante casi un año. Nuestro sitio renovado INRA, BG
y en especial nuestro espacio individual que es para los miembros de INRA, lo que incluye cada mes seminarios web con nosotros sobre temas sumamente interesantes de la vida y nuestra existencia, en discusiones, respuestas a preguntas y participación con ustedes mismos. Un grupo cerrado de Telegram en el que nos comunicamos a diario y les compartimos lo que estamos viviendo en ese periodo específico. Libros y materiales PDF adicionales que me han ayudado muchísimo para ser la persona que soy hoy y que me siguen ayudando cada día para seguir desarrollándome. Audio meditaciones, guiadas y solo música con la voz excepcional de Navalia, video meditaciones, algo nuevo, meditaciones y solo música, meditaciones para sanación, para canalización, para conexión, videos y materiales en video que son exclusivos, que no encontrarás en el canal de YouTube, y también videos seleccionados de YouTube que no tienen anuncios. Muchas gracias por todo. Entra al sitio INRABGF y revísalo. Incluimos todo lo disponible por ahora. También quiero decir que las reuniones personales conmigo, todas las que tenemos cada semana, ahora están incluidas en las reuniones de INRABGF. Pueden hacer clic para ver. Las condiciones son las mismas, solo que el enlace ya está adaptado a nuestro sitio y permite inscribirse desde ahí. Gracias a cada uno de ustedes por el tiempo dedicado, por la energía y por su decisión de seguir apoyando y siguiendo todo lo que hacemos. Este camino es infinito y ustedes también son infinitos. Gracias por compartir juntos una pequeña parte de la infinitud. A simple vista, Eric Blair parecía estar en el camino correcto. Escuelas de élite, Oxford, conexiones prometedoras. Tuvo la oportunidad de convertirse en político, abogado o un caballero respetado, pero eso no era lo que él sentía en lo más profundo. Él ya se estaba distanciando, mostraba poco interés por los estudios, no intentaba encajar y en cambio se sumergía en los libros. Comenzó a cuestionar el mundo de privilegios que lo rodeaba, perdiendo sus ilusiones de manera silenciosa pero segura. Mientras que la mayoría de sus compañeros continuaron hacia Oxford o Cambridge, Eric tomó una decisión inusual y se unió a la policía colonial. Sí, muy extraño, ¿verdad? A los 19 años, Eric se unió a la Policía Imperial de la India y fue enviado a Birmania, lo que hoy es Myanmar. Era una región lejana del Imperio Británico, calurosa, húmeda y llena de mucha tensión. Eric llevaba un uniforme rígido, un arma y tenía autoridad sobre la población local. Su responsabilidad era mantener la ley y el orden, pero todo lo que veía era la manera en que los británicos trataban a los birmanos, no como iguales, sino como seres inferiores. Observaba de cerca la injusticia y sentía el odio de los locales, quienes lo veían como un símbolo del imperio que conquistaba su tierra. Y aún así, se esperaba de él que sonriera y siguiera adelante, como si todo estuviera bien. Esa contradicción de ser parte de un sistema en el que no creía lo destrozaba por dentro. Luego contó sus experiencias. Es como estar atrapado entre el odio hacia el imperio al que sirves y tu crecimiento frente a las malvadas criaturas antiguas que intentan hacer tu trabajo imposible. Eso fue doloroso pero justo. Por otro lado, años después, él contaría esos momentos en ensayos como matar a un elefante. Sintió repulsión, culpa e impotencia. Esas experiencias lo hicieron sentirse avergonzado y entonces tomó una decisión que cambiaría todo. Dejó Birmania y la policía, y con eso dejó atrás aquella versión de sí mismo que alguna vez creyó en el imperio, en la obediencia larga y silenciosa. Cuando Eric Blair regresó a Europa, todo a su alrededor le parecía familiar, pero él ya no se sentía la misma persona. Fue a París y Londres no para vivir como un caballero, sino para desaparecer en la sombra. Aceptó los trabajos peor pagados que pudo encontrar. Lavaba platos en cocinas de hoteles, dormía en pequeños cuartos fríos y casi no comía nada. Todo esto solo porque Eric quería ver el mundo desde abajo, como él mismo decía, para ponerse, en la medida de lo posible, en los zapatos de los demás. Quería entender cómo es ser
estar en lo más bajo de la sociedad. Quería vivir como viven los pobres, sufrir como ellos sufren y escribir sobre eso. Luego, honestamente lo hizo, lo cual es sorprendente. Sus experiencias se convirtieron en la base de su primer libro, En el fondo, en París y Londres. La escritura era cruda, sin filtros, capturando la vida tal como era para aquellos a quienes la sociedad intentaba ignorar. Pero cuando llegó el momento de publicar el libro, Eric dudó. Él creía en cada palabra que había escrito, pero era la portada la que llevaba el peso. La familia Blair tenía una reputación de muchos años. Su posición social aún importaba, aunque su riqueza fuera cosa del pasado. Admitir que había vivido entre vagabundos, revelar que había trabajado en cocinas de hoteles, eso sería considerado una gran vergüenza en los círculos de su familia con los que todavía se relacionaban. Así que Eric tomó la decisión de replantear la manera en que le hablaría al mundo. Adoptó un nuevo nombre que le daba espacio para escribir libremente y desprenderse de las expectativas entretejidas en su crianza. Eligió el nombre de George Orwell. Probablemente te preguntas por qué ese nombre. El nombre fue cuidadosamente elegido, pero Jorge transmitía una sensación de estabilidad y atemporalidad. Estaba relacionado con la tierra y con la identidad que él aún valoraba. Él evocaba la imagen del buen inglés, confiable, modesto, fuerte, y tal vez era un homenaje oculto al rey Jorge V, el monarca reinante en ese momento, símbolo de continuidad y carácter nacional. Y Orwell venía de un tranquilo y pequeño cauce de río en el condado de Suffolk, un lugar que Eric siempre asociaba con paz y claridad. Juntos, el nombre transmitía una sensación de fuerza tranquila y con el tiempo se convertiría en sinónimo de verdad y resistencia. Pero en ese momento simplemente le dio la oportunidad de empezar de nuevo. Puña, ¿cuándo? ¿No creen que hagan lo que hagan no les gustaría empezar de nuevo? Al escuchar estas historias y contarlas, al entrar en sus mundos, por un momento nos damos cuenta de que sí, una forma de vida así nunca se repetirá una vez que ya ha existido en el universo. Pero por otro lado, realmente los recordatorios que nos da es salir de nuestra propia perspectiva, simplemente entrar en la historia de alguien más, aunque sea por un momento, solo para ver nuestras elecciones, nuestras decisiones desde otra perspectiva. Creo que es sumamente poderoso y no terco. En 1936, su atención se centró en los sucesos en Europa. ¿Qué pasó? En España estalló una guerra civil. De un lado estaban los republicanos, trabajadores, campesinos y ciudadanos comunes que intentaban proteger la frágil democracia de su país. Frente a ellos estaban los nacionalistas, liderados por Francisco Franco, con una visión marcada por el autoritarismo. Orwell observaba atentamente todo lo que sucedía, leía informes, seguía la creciente tensión y veía cómo el conflicto se intensificaba, pero observar desde lejos ya no le era suficiente. En diciembre de ese mismo año tomó una decisión, empacó sus cosas y se dirigió a España. Él nunca había sido entrenado para el combate, nunca había disparado un rifle y aún así se unió a un pequeño grupo de voluntarios que compartían sus convicciones. No tenían buen armamento, el suministro era escaso y el frío constante, pero estaban dedicados a la causa. Orwell fue enviado al frente y aunque al principio no hubo muchos combates, el miedo nunca lo abandonó. Escribía cartas a su esposa e intentaba mantenerse fuerte en la medida de lo posible, pero nada podía prepararlo para lo que estaba por venir. Una tranquila mañana, una bala de francotirador lo alcanzó en el cuello, solo un poco más arriba y ya no estaría aquí. No podía hablar, pero de alguna manera sobrevivió. Era necesario dejar una huella y lo que quedó más grabado en su mente no fue la guerra en las trincheras, sino lo que vio. Después en Barcelona notó otro tipo de peligro. La propia verdad, como él decía, empezaba a desaparecer.
Los periódicos informaban sobre victorias que nunca habían ocurrido y personas valientes eran declaradas enemigas solo porque pertenecían al grupo político equivocado. Las conversaciones eran escuchadas, las historias reescritas, la historia se cambiaba incluso mientras sucedía. Orwell había creído durante mucho tiempo que los gobiernos podían manipular los hechos, pero aquí lo vio con sus propios ojos en tiempo real. No era necesario que pasaran años para reescribir el pasado, la realidad estaba siendo distorsionada. Por momentos la gente tenía miedo de hablar, antiguos aliados se volvían unos contra otros, y sobre todo esto pesaba una idea siniestra, que la verdad ya no importaba. Solo la lealtad a quien escuchas tú. De esta experiencia empezó a formarse en él una idea que marcaría toda su obra en el futuro. Él se dio cuenta de que el extremismo político, sin importar la dirección, tiene la capacidad de cambiar el mundo al cambiar la forma en que las personas piensan. Si el control sobre el lenguaje y la memoria se vuelve total, entonces el individuo no tiene dónde apoyarse. Años después él escribiría: vi cómo la historia se escribe no según lo que sucedió, sino según lo que debía suceder. A partir de ese momento, Orwell se dedicó a otro tipo de lucha, una que no se libraba con balas, sino con oraciones, una batalla en la que las palabras eran la armadura, y la verdad era el único arma. Escribía para revelar, para defender, para oponerse a sistemas que se alimentaban del silencio, sin importar si la verdad resultaba incómoda o no. En esos años, él asumió por completo el papel que él mismo se había creado, y fue entonces cuando Orwell se convirtió en un profeta, un hombre que veía lo que otros no podían ver. Una voz que nos advertía que si no protegemos lo que es puro para nosotros, lo perdemos todo. ¿No son sus libertades, son las mías si me las quitan? George Orwell usó palabras muy fuertes, y solo quiero agregar que tengan en cuenta que cada quien que ven elige y crea su propia realidad. Cada quien termina en un entorno que lo desafía a cambiar, adaptarse y desarrollarse, a resistirse, a dudar, y en mi opinión, realmente George Orwell apareció en un momento sumamente necesario, ya que se necesitaba una oposición tan brutal de su parte. Y no es casualidad que siga vigente hasta el día de hoy. De verdad piénsenlo, salgan del marco de bueno malo, blanco negro, vean las cosas desde una perspectiva más global. Intenten encontrar por sí mismos la razón por la cual ciertas personas aparecen en el momento justo, específicamente en la línea temporal de la historia. ¿Por qué ellos trabajan ahí en ese momento? ¿Cuál es la expresión de sus creaciones? ¿Por qué crean esas cosas y por qué están en ese momento exacto? ¿Cuál es la razón por qué usan precisamente esa forma de lenguaje? Unos años después de la Guerra Civil Española, el mundo fue absorbido por un conflicto aún mayor. Conocemos la Segunda Guerra Mundial, era el año 1943. El Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya eran aliados, luchando hombro con hombro contra la Alemania nazi. Stalin era percibido por muchos como un héroe. Criticarlo era arriesgado, incluso peligroso, pero Orla había visto algo que muchos se negaban a ver y no podía quedarse callado. Pero ¿cómo se critican sistemas tan poderosos, sistemas en los que el poder devora a su propio pueblo y al mismo tiempo toca los corazones de la gente? Con Orla, la respuesta era simple: escribe un cuento. La granja de los animales puede parecer una historia para niños, llena de animales que hablan, una granja y canciones fáciles de recordar. Pero bajo esa superficie, Orla escondió una advertencia tan poderosa que todavía susurra incluso muchos años después. La historia comienza con el viejo mayor, un jabalí anciano que reúne a los animales en el granero tarde en la noche. Habla siempre con pasión, con emoción, con esperanza. Les dice que sus vidas están llenas de sufrimiento, que están sobrecargados, mal alimentados y tratados como herramientas. El hombre es el único ser que consume sin producir,
no da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado y no corre lo suficientemente rápido para atrapar un conejo, dice él. Y aún así es el amo de todos los animales. El viejo mayor culpa a los humanos, dice que los animales deben gobernarse a sí mismos, que pueden construir un mundo mejor. Un mundo en el que todos los animales son iguales, donde nadie pasa hambre y ningún animal mata a otro. Para él es un sueño de libertad y un futuro dorado. Cuando el viejo mayor muere, los animales recuerdan sus palabras y cuando un día el granjero señor Jones olvida alimentarlos, finalmente lo expulsan de la tierra y así comienza la rebelión. La granja ya no se llama la hacienda de Jones, ahora se llama la granja de los animales. Al principio, los animales escriben reglas simples y firmes en la pared del granero. Las llaman los 7 mandamientos del animalismo, prometen justicia, igualdad y honestidad. El que camina en 2 patas es un enemigo, el que camina en 4 patas o tiene alas es un amigo. Nico ni condado. En poco tiempo las cosas mejoran, los animales trabajan duro, pero se sienten orgullosos y libres. Cantan Bestias de Inglaterra, una canción de esperanza y unidad, y en ella se dice, tarde o temprano llegará el día. El hombre tirano será derrocado y los fértiles campos de Inglaterra solo serán pisados por bestias. Poco a poco el sueño empezó a desvanecerse. Los cerdos, los animales más inteligentes del libro, empiezan a tomar el mando. Al principio, esto parecía lógico, porque ellos pueden leer, escribir, organizar el trabajo y tomar decisiones, pero con el tiempo empiezan a cambiar. Ya no trabajan en el campo, toman la mejor comida, se mudan a vivir en la casa del granjero y duermen en camas. Los demás animales se confunden. ¿No se suponía que todos eran iguales? Se vuelven hacia la pared del granero, pero los mandamientos ya han cambiado. Ningún animal debe dormir en una cama, excepto que ningún animal debe dormir en una cama con sábanas, ningún animal debe beber alcohol, excepto que ningún animal debe beber alcohol en exceso. Los cerdos reescribían las reglas una por una y los animales empezaron a dudar de sus propios recuerdos. Tal vez las órdenes siempre fueron así, tal vez ellos mismos están equivocados. De todas formas, los cerdos ya están gobernando. El líder de los cerdos era Napoleón, un jabalí grande y silencioso que no hablaba mucho, pero siempre imponía su voluntad y gobernaba a través del miedo. A partir de ese momento, todo empeoró. Los animales trabajaban más, la comida era cada vez menos, pero para cada fracaso siempre había un culpable. A veces era Snowball, otro cerdo, a veces los humanos, cualquiera, menos Napoleón. La propaganda se convirtió en la herramienta principal en la granja. El cerdo Cruchún se volvió la voz de Napoleón. Él anunciaba cada mentira, cada cambio, cada traición. ¿Acaso, camaradas, quieren que Jones regrese?, decía cada vez que alguien alzaba la voz. Incluso Boxer, el caballo más fuerte y más leal, creía que Napoleón siempre tenía la razón. Trabajaré aún más duro. Y cuando Boxer se lastimó, los cerdos lo vendieron al matadero para comprarse whisky. Mintieron al decir que lo llevaron al hospital y murió tranquilo. Los animales estaban destrozados, pero no dijeron nada. Ya nos acostumbramos al silencio. La última orden fue cambiada una vez más. Ahora lo ha devorado todo. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Cuando ustedes, por más fuerte que suene esto, se han detenido a pensar qué significa esta cita. Realmente todos los animales son iguales, pero algunos animales lo son. Suena extraño, ¿verdad? Pierde sentido y justamente ahí está el sentido. No debe tener sentido. Está hecho para sonar como verdad, pero en realidad es un sinsentido. Nos han enseñado a creer que todas las personas son iguales,
que todos tienen derechos, que las reglas aplican igual para todos, que en los albores de la humanidad existía una unidad en el universo. Pero si miramos más de cerca veremos que eso no siempre es así. Algunas personas reciben más oportunidades que otras, algunas son tratadas mejor, algunas voces son escuchadas, mientras que otras son ignoradas. En La Granja de los Animales hay una frase que dice: algunos de ellos habrían protestado si hubieran podido encontrar los argumentos adecuados. Esa es una frase poderosa. Los animales sentían que algo andaba mal, pero sin palabras para expresarlo, permanecían en silencio. Eso es lo que pasa cuando a las personas no se les permite hacer preguntas o, en otras palabras, permitirse expresarse, ser libres. O, como dicen, cuando la verdad se oculta mucho tiempo, la gente pierde la capacidad de decirla y comienza a creer mentiras. O más bien, para complementarlo y que no suene tan polarizado, empezamos a creer en las creencias colectivas que se han convertido en verdad, pero en realidad son ideas colectivas que han sido aceptadas por un gran número de personas. Y durante mucho tiempo, a través de sus acciones, palabras y elecciones constantes, han mantenido una idea como verdad. Por lo tanto, cada vez más personas la aceptan como una verdad absoluta, como un hecho absoluto. Pero en realidad, eso no es más que una idea concreta. Y eso es como creer que cuando comes carne puedes volverte y estar muy saludable. Y hay personas así, pero al mismo tiempo hay personas que no prueban ni un filete y solo comen comida vegana. Y de nuevo se ven de esa manera porque las creencias en una u otra dirección han sido más constantes. Es lo mismo a nivel colectivo, si lo imaginamos para cuestiones más grandes. Más adelante en el libro, uno de los cerdos, Cruchún, dice: camaradas, espero que no se imaginen que nosotros, los cerdos, hacemos todo esto por egoísmo o por privilegios. Él trata de convencer a los animales de que los cerdos solo hacen lo necesario y no abusan del poder. E incluso dice: la leche y las manzanas, eso está comprobado por la ciencia. Camaradas, contienen sustancias absolutamente necesarias para el bienestar de un cerdo. Utiliza palabras complejas, incluso se apoya en la ciencia y todos hemos escuchado este tipo de lenguaje en el mundo real. A menudo se utiliza para justificar decisiones que no está claro si son para nuestra seguridad. Eso es lo que dicen los expertos. Usted no lo entendería por sí mismo. George Orwell dice: si la libertad significa algo, significa el derecho a decirle a la gente lo que no quiere escuchar. La verdadera libertad significa que podemos decir la verdad o ser honestos, incluso cuando es incómodo, incluso cuando contradice lo que otros creen. Esa es la esencia de La Granja de los Animales. No se trata solo de animales, se trata de todos nosotros. Y por eso, qué fácil es olvidar algo, qué fácil es dejar que las cosas se nos escapen de las manos. Y cuando eso sucede una vez, pasa, y luego se vuelve cada vez más difícil levantarnos de nuevo, volver a reunirnos con La Granja de los Animales. Orwell nos muestra exactamente lo que sucede hoy en día desde un punto de vista diferente. Cuando los medios, los gobiernos y las estructuras controlan las historias que tenemos derecho a escuchar, nos dicen qué pensar, borran lo que realmente sucedió y nos hacen creer que somos libres incluso cuando no lo somos. Tal como en La Granja de los Animales, pero la libertad, nos recuerda Orwell, no es algo que se te da, es algo que necesitas defender, autorizar cada día. Una de las cosas más aterradoras en La Granja es lo lento que los animales olvidan. Poco a poco, al principio recuerdan lo difícil que era la vida bajo el señor Jones, recuerdan el sueño de igualdad, las promesas, la esperanza, pero con el tiempo esa memoria se desvanece. Y cuando los cerdos empiezan a cambiar los mandamientos, ya nadie puede decir con certeza qué estaba escrito al principio. Muriel leyó el mandamiento, decía: ningún animal debe matar a otro animal sin razón. De alguna manera, las dos últimas palabras se habían borrado de la memoria de los animales.
Aquí Orwell nos dice algo sumamente importante. Cuando las personas olvidan el pasado, de alguna manera se convierten en prisioneros del presente. A las personas se les impulsa a seguir adelante en lugar de recordar. Y cuando olvidamos lo que ha sucedido, nos volvemos fáciles de controlar, de manipular. Y aquí es cierto que ninguno de nosotros puede ser engañado, manipulado o controlado a menos que uno mismo lo permita. Pero cuando nosotros mismos olvidamos que somos quienes aceptamos y que, al permitirlo, dejamos que cierta información nos influya, entonces realmente nos perdemos. Y aunque eso venga de nosotros y todo el mundo exterior sea un reflejo de lo que está dentro de nosotros, a veces nos confundimos tanto con lo externo que olvidamos que nosotros lo emitimos desde adentro. Y entonces es cuando ocurre el verdadero caos. Y entonces, de verdad, a veces es necesario ser un poco más duros y un poco más dolorosos. Si quieren, impactantes, si así lo desean. Como el balde de agua fría que pueden echarte en la cama por la mañana o la primera vez que entras bajo una ducha fría o en agua fría. Simplemente para que te asustes un poco, para que salgas de tu estado actual de reacción, para que puedas sentirte, para que digas, espera, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Realmente quiero lo que estoy haciendo? ¿Estoy siendo honesto? Y aunque no lo convirtamos en estructuras, ni en problemas globales, ni en ningún tipo de sistemas así, incluso si lo miramos en una conversación en nuestra vida, estamos con alguien y lo escuchamos, nos vienen algunos pensamientos a la cabeza, los diremos todos. ¿Nos afecta no habernos expresado bien ni dicho sinceramente lo que pensamos a esa persona? Quizá tenemos miedo de que se enoje y por eso no lo decimos, o por otra razón. Simplemente es mucho más fácil ser honesto y decir las cosas tal como son, y si has hecho un acuerdo con alguien, simplemente dile, mira, se me va a complicar mucho. No lo siento como una ofensa, simplemente di, solo quiero hacer otra cosa, me interesa, me emociona hacer esto y aquello mañana. Y entonces, con el tiempo, ustedes construyen confianza y cuando le digan algo a alguien, esa persona lo sabrá y estará respaldado por esa confianza. Dirá, oh, sí, él siempre ha sido correcto conmigo. Pero si no eres honesto la primera, segunda o quinta vez, y en algún momento eso lo guardas dentro de ti, ¿verdad? Como una energía que se acumula y llega un momento en que ya no aguantas más y quieres mandar todo al demonio. Al final, para ser honesto, ¿y cuando le dices a la persona desde su punto de vista, desde sus propios ojos? Él solo te ha visto hasta ahora tal como has sido, como le has permitido verte. Y cuando saques toda esa bomba de ti, honestamente, ¿verdad? Honestamente, y así esperamos. ¿Qué le pasó a esa persona? Tú no eres así, algo pasó, pero tú todo el tiempo lo has estado guardando. Y entonces, ¿quién se confundió? ¿Cómo se entrelazan la verdad y la mentira? ¿Y dónde estamos nosotros en todo ese juego? De la misma manera, en el libro, cuando Napoleón expulsa a Snowball con la ayuda de 9 perros enormes, todo es cuestión de miedo, de control. Ellos se lanzaron directamente hacia Snowball, quien apenas saltó de su lugar en el último momento para evitar sus afilados dientes. Después de ese momento, nadie volvió a cuestionar la autoridad de Napoleón. Su gobierno se volvió absoluto y los animales aprendieron a obedecer sin hacer preguntas, ciegamente. En el mundo de hoy, el miedo actúa de manera más silenciosa, a veces se esconde en una mirada, en un titular de noticia, en una publicación en la calle. A veces toma la forma de vergüenza pública o del silencio repentino que ocurre cuando alguien habla con demasiada libertad. Las herramientas han cambiado, pero el método sigue siendo el mismo. El miedo sigue siendo una de las formas más poderosas de hacer que la gente no sea libre. Orwell reconoció este modelo en el pasado, mucho antes de que se convirtiera en parte de nuestra vida cotidiana. Él ya había visto lo fácil que se propagaba en una granja de un país a todo el mundo. Una de las observaciones más agudas de Orwell fue cómo el poder a menudo depende de pequeños cambios en el lenguaje para crear la ilusión de progreso.
Una frase bien elegida puede hacer que hasta las condiciones más difíciles parezcan un avance. En Rebelión en la Granja, Cruchun hace un anuncio. Los animales recibirán una reconsideración de sus raciones. Él nunca lo llama reducción. La palabra está cuidadosamente elegida para suavizar la verdad, mantener la calma y crear la sensación de que todo está bien. Esta técnica todavía moldea la forma en que hablamos hoy en día. Por ejemplo, los recortes de puestos de trabajo se llaman optimización, las observaciones se convierten en recopilación de datos. La guerra se llama estabilización, la censura se presenta como preocupación por la seguridad. Y cuando la gente cree que está avanzando, rara vez se detiene a preguntarse: suscríbanse a nuestro. ¿A dónde van realmente? Bueno, esa es la idea de las mentes de la eternidad. No es darles una dirección y decirles vayan por ahí, ese es el camino correcto, ya que sabemos por la información universal que cada camino es correcto, siempre y cuando estés listo para elegir, pero antes de que estés listo para elegir y tomar decisiones conscientes, es necesario que te detengas. Por momentos, empezar a hacerte preguntas, preguntarte en general qué estás haciendo, por qué lo piensas, por qué te diriges hacia allá. ¿Tienes el entusiasmo y el deseo de ir en esa dirección o lo haces simplemente porque alguien te lo dice y en realidad te da mucha flojera? Ver la polaridad y simplemente ver el contraste, el otro punto de vista, para que entonces puedas tomar una decisión más consciente. Desde el inicio del libro, un animal dice una frase que parece despiadada. Honestamente, digámoslo, nuestra vida es miserable, dura y corta, pero después de la revolución las cosas no mejoran. El trabajo se vuelve más pesado, la comida más escasa y el miedo más profundo. Y aún así los animales creen que son libres porque les dicen que son libres. Y aquí hay un punto muy delicado porque cada quien tiene una elección, pero una cosa es darse cuenta de la elección personal y libre y otra muy diferente es creer que te dicen que tienes elección. Y especialmente en las elecciones que son creadas por el sistema y por la idea de que estás informado, pero en realidad solo ves lo que, en la práctica, alguien más ha permitido que veas. Te dicen que eres libre, pero la jaula simplemente ya no se ve. La última línea del libro dice: las criaturas de afuera miraban del cerdo al hombre y del hombre al cerdo, y otra vez del cerdo al hombre, pero ya era imposible decir quién era quién. Esa es una de las frases más poderosas de todo el libro y dice mucho con solo unas pocas palabras. Sí, George Orwell es un maestro en eso. Por cierto, al principio de la historia, los animales se rebelan contra los humanos, pero al final del relato los cerdos, aquellos que lideraron la revolución, poco a poco se convierten exactamente en aquello que alguna vez odiaron. Ahora caminan en dos patas, viven en la casa, beben, apuestan y dan órdenes, y los animales que los observan desde afuera ya no pueden distinguir quién es quién. Los cerdos y los humanos se ven iguales. Ese es el último mensaje de Orwell en Rebelión en la Granja, que cuando las personas obtienen dinero, poder, fama, especialmente en exceso, pueden olvidar por qué empezaron a luchar en primer lugar. El sueño de justicia, igualdad y unidad se desvanece lentamente y en su lugar llegan la avaricia, el control y el privilegio. Y antes de darse cuenta, ya se han convertido en aquello contra lo que alguna vez lucharon. Y es precisamente de esa manera como ambas polaridades se entrelazan. Y es precisamente de esa manera que, a primera vista, entramos en un uroboros, un círculo vicioso, sin darnos cuenta de que la salida siempre ha estado disponible. Y eso es expandirnos, salir de nosotros mismos, ser libres y ser honestos, y darnos cuenta de lo que se nos ofrece, y no siempre a cualquier precio. Aceptarlo como una acción, pero estar conscientes de que siempre tenemos una alternativa. Por más dura que sea la situación, por más crítica, por más de crisis que sea, la vida de George Orwell es la prueba de eso. Y esto es una advertencia para todos nosotros. No se pierdan a sí mismos buscando un éxito falso, una fama falsa, una ilusión que solo está construida para hacerles pensar que se sentirán felices y exitosos.
Es mejor conformarse con algo más pequeño, pero ser honesto y libre, que buscar lo grande y lo grandioso, pero ser infeliz. Llevar máscaras todos los días y cuando llegas a casa te quitas el traje con corbata o el vestido brillante de Chanel y te quedas solo bajo la ducha. Solo entonces te dices: ah, Inés, está la chimenea. Si hoy no quieres tener chimenea, simplemente admítete a ti mismo por qué haces lo que haces. Y que la historia de George Orwell con el brutalismo y el poder nos sirva de recordatorio. Eso es exactamente que nos desafía a sincronizar nuestros relojes, a decidir si realmente queremos ir hacia donde vamos. No permitan que la comodidad, el poder, la fama de hoy en día, con toda esa influencia del dinero, los conviertan en alguien a quien no reconocerían. Solo porque alguien empieza y algo sucede al principio con buenas intenciones, no significa que así seguirá desarrollándose. Es muy fácil hablar de libertad, de justicia, de igualdad, pero realmente es mucho más difícil cada día mantener y vivir según esos valores cuando están amenazados por el mundo digital, por el dinero, por el poder, por la comodidad, por las relaciones. Por eso es necesario que permanezcamos despiertos, cada quien a su manera, de la forma en que considere correcta para sí mismo, para estar despierto, ser adecuado y estar sobrio. Y es necesario recordar qué es lo que realmente importa. ¿Qué es lo que importa según ustedes? Yo les diré según yo, en su esencia, en su núcleo. No todos somos buenas personas, eso importa. Todos somos personas honestas y todos somos personas sencillas, en el sentido de que, en principio, la vida común es la que más nos convendría porque es una vida sencilla, es una vida en la que realmente valoras las cosas. Cada pequeño paso, cada pajarito que canta, cada mariposa que aparece, cada brizna de pasto que florece y dices: «¡Wow! ¡Qué verde se ha puesto todo!». Cada sonrisa que ves después de una acción concreta que hiciste por alguien, un regalo que das sin importar su valor, eso es algo que necesitamos recordar. Lo demás siempre está girando, cambiamos los conceptos para explicar los mismos fenómenos. ¿Y ese es un juego que no tiene principio ni fin? Es así como es. Bueno, tengan en cuenta que existen otros niveles en los que las cosas son diferentes. Y siempre tienen la opción de desaparecer, de transformarse y salir de un sistema para entrar en otro que prefieran más. Eso realmente depende de ustedes. Y si se dicen a sí mismos: «Ah, ellos hacen que yo no tenga elección», no, ustedes aceptan que ellos hacen que ustedes no tengan elección. Pero hay un momento sutil. Si no lo hacen, un día se mirarán en el espejo y no se reconocerán a sí mismos. Eso es parte de lo que George Orwell quería transmitirnos a través de sus obras. Entender la granja de los animales. Hola, quiero agradecer sinceramente a cada uno de ustedes que dedica su tiempo, sus recursos y su atención para seguir todo esto que hacemos cada semana. Queremos que sepan que lo valoramos mucho y significa bastante para mí y quienes me rodean. Si desean apoyarnos, pueden hacerlo en nuestro sitio web renovado INERRA. En la sección de donaciones con PayPal por EasyPay o Stripe, como les sea más conveniente. Realmente valoramos cada elección hecha en esa dirección y les agradecemos por todo lo que logramos, gracias también a ustedes. Es fácil adivinar cuándo y qué pensaba George Orwell al escribir La granja de los animales. Y aunque el libro está escrito como una fábula, él cuenta sobre las cosas que sucedieron en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas después de la Revolución Rusa de 1917. El cerdo llamado Napoleón en el libro representa a Joseph Stalin, el dictador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, igual que Stalin. Napoleón comienza como uno de los líderes de una revolución que promete igualdad y libertad.
Pero una vez que toma el poder, poco a poco se convierte en un tirano usando el miedo, la violencia y las mentiras para controlar a los demás. Snowball, otro cerdo que quiere hacer de la granja un lugar mejor, está basado en Lev Trotsky, un verdadero revolucionario y líder que fue apartado del poder por Stalin y más tarde asesinado. El sabio viejo cerdo, el viejo mayor, es una combinación entre Karl Marx, el creador de las ideas del comunismo, y Vladimir Lenin, quien lideró la Revolución Rusa. El caballo boxer representa a la clase trabajadora, la gente común que cree en el sistema, trabaja incansablemente y al final es descartada. Y el granjero señor Jones es la personificación del zar ruso que perdió su poder durante la revolución. Orwell utilizó estos personajes animales para mostrar cómo las revoluciones pueden salir mal. Pero escribir una historia tan poderosa en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial no fue nada fácil. Él terminó el manuscrito ya en 1943, pero tuvo grandes dificultades para encontrar un editor. Naturalmente, en ese momento el Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas eran aliados en la lucha contra los nazis, y las editoriales temían que publicar un libro así, que criticaba abiertamente a Stalin, causara problemas políticos. Algunos simplemente no querían molestar al gobierno británico y otros temían ofender a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ahora 4 editoriales rechazaron el libro. Una lo aceptó inicialmente, pero tras hablar con un representante del Ministerio de Información británico, se retractó. Más tarde se supo que la persona que dio ese consejo, Peter Smollett, en realidad trabajaba como espía soviético. Incluso Peter S. Eliot, el famoso poeta y editor en la gran editorial, rechazó el libro, admitió que Orwell escribía de manera excepcional, pero no estaba de acuerdo con los mensajes. También dijo que el uso de cerdos como clase gobernante podría ofender a los lectores rusos. Orwell estaba muy decepcionado. En una carta de esa época escribió que ya era casi imposible publicar algo abiertamente antisoviético. Existían libros que criticaban a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero la mayoría de las veces eran publicados por círculos religiosos o de extrema derecha, en los cuales Orwell tampoco confiaba. Era un socialista democrático que buscaba criticar el estalinismo desde la izquierda, no desde una perspectiva conservadora o religiosa. Finalmente, en 1945, una pequeña editorial independiente llamada Sacher Warburg aceptó publicar La Granja de los Animales. También ayudó el momento. La guerra estaba llegando a su fin y la gente empezó a darse cuenta de que el gobierno de Stalin no era tan noble como alguna vez parecía. Incluso entonces, Orwell estaba bajo presión de las personas a su alrededor, incluyendo a la esposa de su propio editor, quien pensaba que no era el momento adecuado para criticar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya que Stalin y el Ejército Rojo habían jugado un papel decisivo en la victoria sobre Hitler. Después de que el libro finalmente fue publicado, se convirtió en un gran éxito, fue traducido a muchos idiomas y Orwell incluso permitió que se imprimiera una traducción al ruso sin pedir ningún pago. Creía que el mensaje del libro era mucho más importante que el dinero, pero en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en los países de su órbita, el libro fue prohibido de inmediato. El PC sabía muy bien que la historia era sobre ellos y no quería que la gente la leyera. De hecho, una edición ucraniana del libro fue confiscada por las autoridades militares estadounidenses y entregada a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Incluso en países democráticos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rebelión en la Granja enfrentó dificultades. Algunas escuelas y bibliotecas la retiraron porque la consideraban demasiado política o porque mostraba violencia y traición, de una manera que parecía demasiado sombría para los lectores jóvenes. Y a pesar de todo, el libro de Orwell sobrevivió y se convirtió en una de las historias políticas más famosas jamás escritas. Nos recuerda lo fácil que pueden ser distorsionados los ideales y lo peligroso que se vuelve cuando la gente deja de hacer preguntas. Y el simple hecho de que Orwell enfrentó tantas dificultades para publicar su libro solo demuestra cuán cierto era lo que intentaba decirnos. Después de que finalmente logró publicar Rebelión en la Granja, George Orwell entró en uno de los periodos más difíciles de su vida.
El libro fue un gran éxito, pero Orwell no gozaba de buena salud. Su estado empeoró rápido. Sufría de tuberculosis, una grave enfermedad pulmonar que le dificultaba respirar, comer y, a veces, incluso hablar. Los médicos le decían que necesitaba descansar, pero él no dejaba de escribir. Sentía que había algo importante que debía ser dicho. Su mirada ya estaba dirigida solo hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pensaba también en la Alemania nazi, donde la verdad se había convertido en propaganda, y reflexionaba sobre lo que ocurría en el Reino Unido durante la guerra, cómo las noticias eran censuradas o cuidadosamente elaboradas para transmitir el mensaje correcto. Vi cómo los periódicos y la publicidad podían cambiar las creencias de las personas, no mediante la fuerza, sino a través de la repetición constante de las mismas ideas hasta que empiezan a aparecer la verdad. Y de eso trata 1984, de un mundo en el que la verdad ya no la determinan los hechos, sino el poder. Un mundo en el que la gente cree lo que se le dice, incluso si contradice lo que ve con sus propios ojos. La libertad es la libertad de decir que 2 más 2 es igual a 4. Si eso se acepta, todo lo demás sigue. Pero ¿de dónde viene la idea? Orwell pensó en ella durante años. Algunas de sus notas más antiguas, hoy en el archivo de Orwell en Londres, son de principios de los años 40. Comentó la idea en cartas, la habló con amigos y transformó sus pensamientos en páginas. La conferencia de Teherán de 1943, en la que los líderes mundiales discutieron cómo dividir el mundo en zonas de influencia, le dio una orientación clara. Él vio lo que este tipo de pensamiento podía significar para la gente común y empezó a construir una historia que explora el precio de ese poder. En el camino, también leyó otros libros distópicos como Nosotros, sobre un mundo bajo control total y un mundo feliz de Aldous. Huxley imaginó un futuro basado en la comodidad y distracción. Orwell admiraba estos libros, pero quería tomar un camino diferente. Eligió escribir algo más frío, más directo. Y en 1944 le mostró las primeras páginas de su nuevo libro a su editor, Frederick Warburg, y le advirtió que escribirlo llevaría tiempo. Se ganaba la vida como periodista, pero la vida en la ciudad y los plazos diarios lo agotaban. Su salud era frágil y los largos inviernos londinenses lo dejaban cada vez más débil cada año. Por eso en 1946 dejó la ciudad y se mudó a la isla de Jura, un lugar remoto en Escocia, donde empezó a escribir en serio en Jura. Orwell vivía en una granja de piedra llamada Barnhill. No había electricidad ni agua caliente, solo silencio, viento y una máquina de escribir. La escritura avanzaba lentamente. Durante los primeros meses el progreso era mínimo, a veces dejaba el manuscrito a un lado durante semanas enteras, pero cuando regresaba a la isla al año siguiente, volvía a trabajar. A través de fiebre, debilidad, dolores en los pulmones, su cuerpo se rendía, pero él no se detenía. Para finales de 1947 terminó el primer borrador, se acostaba en la cama, tosiendo y sudando, sobre las últimas líneas. En 1948, él mismo transcribió todo el segundo manuscrito para que fuera legible y comprensible para los demás, ya que el manuscrito original era caótico, así que hizo todo él solo. Cada día escribía miles de palabras, a menudo temblando por la fiebre. El 4 de diciembre envió la versión final a los editores y solo unas semanas después dejó Jura y se mudó permanentemente a un sanatorio para descansar. La elección del título tampoco fue fácil. Orwell consideró el nombre El último hombre en Europa, un título que capturaba la silenciosa resistencia del protagonista Winston Smith, Winston, un hombre que intenta preservar la verdad, la memoria y el amor en un mundo que quiere destruir las tres cosas. Pero los editores propusieron otro título, 1984. Ese nombre sonaba más urgente, ponía el peligro en un futuro lo suficientemente cercano como para parecer real. Algunos creen que Orwell solo invirtió los números del año en que terminó el libro, 1948. Otros señalan referencias literarias anteriores con esa fecha. El mismo Orwell nunca dio una explicación clara.
Pero el mensaje era claro: este mundo no está lejano, ya se está formando. Piensen si desean crearlo. El libro salió el 8 de junio de 1949 en Londres. Orwell esperaba ganar cientos de libras. La primera edición se distribuyó rápidamente y pronto se imprimieron más en Estados Unidos. El interés fue aún mayor. Para finales del verano, decenas de miles de lectores ya tenían la novela en sus manos. Con el tiempo, 1984 se convirtió en uno de los libros más importantes del siglo XX. En el mismo año 84, encabezó las listas de los libros más vendidos en Estados Unidos. Se vendieron millones de copias mundialmente. Sin embargo, Orwell no vivió para ver el impacto completo de su obra. Murió solo 7 meses después de la publicación del libro. Sus pulmones estaban demasiado dañados para recuperarse. Pero lo que dejó atrás no fue simplemente una novela en el sentido más básico. 1984 es la historia de un hombre llamado Winston Smith. Él vive en un país donde todo está controlado por una fuerza poderosa llamada el partido. El partido vigila a todos, les dice a las personas en qué creer, incluso reescribe el pasado. Winston trabaja para el gobierno, cambiando viejos artículos de noticias para que coincidan con las mentiras del partido. Pero en el fondo, él empieza a preguntarse qué es la verdad y si el amor puede existir. Me gustaría decir algo importante antes de pasar a las lecciones y mensajes que él deja a través de este libro. George Orwell no escribió 1984 para asustarnos, la escribió para despertarnos, para ayudarnos a ver las señales antes de que sea demasiado tarde. Y ahora hablemos de algunas de las verdaderas lecciones y seamos honestos. Algunas de ellas no son fáciles de aceptar, pero así es como sucede. También puede ser doloroso. Winston Smith labora en el Ministerio de la Verdad. Suena como si difundiera hechos, ¿verdad? Pero en realidad es todo lo contrario. Su trabajo es mentir. Él toma periódicos viejos, edita los hechos y los reescribe para que coincidan con lo que el partido quiere que la gente crea. Hoy, si el gobierno dice que siempre hemos estado en guerra con Istasia, Winston regresa y cambia los archivos para que el pasado refleje esa verdad, incluso si hace solo una semana el enemigo era Eurasia. Y si alguien a quien el partido no le gusta desaparece, su nombre se borra de todos los documentos, fotos y recuerdos, como si nunca hubiera existido. Orwell llama a esto el agujero de la memoria. El pasado fue borrado, el borrado olvidado, la mentira se convirtió en verdad. Ahora pregúntate cuántas veces has visto un titular que simplemente desaparece o se reescribe sin dejar rastro. ¿Con qué frecuencia se reescribe la historia para que sea más conveniente? No eres una sola persona y un héroe, mañana eres un enemigo. Intentas descubrir qué fue lo que realmente pasó, pero los hechos se entrelazan, están enterrados bajo hashtags y ruido. Vivimos en una era digital en la que la verdad puede desaparecer con un solo clic. El lenguaje es un arma o herramienta según cómo lo uses. En 1984 el gobierno introduce un nuevo idioma llamado neolengua. A primera vista, parece inofensivo. Las palabras se vuelven más cortas, la gramática más simple, las oraciones más directas, pero la simplicidad no es el objetivo es el control. El partido crea la neolengua para limitar la forma en que la gente piensa, eliminando palabras e ideas. Si no existe una palabra para libertad, no hablarán de derechos ni pensarán en ella. El lenguaje, la vibración, la forma y la manera en que pensamos y viceversa. Orwell lo entendía profundamente. Si las personas pierden palabras sobre resistencia, la idea de rebelión también desaparece. Si sentimientos como el amor, la lealtad o la duda no pueden ser nombrados, entonces poco a poco empiezan a perder su significado. En el mundo del neolengua, el vocabulario se reduce cada año. Palabras como libertad, honor e individualidad son borradas y solo quedan las palabras que sirven al partido. ¿No entiendes que el objetivo del neolengua es limitar el alcance del pensamiento? Al final,
Haremos que el crimen delito sea literalmente imposible, porque no tendrán palabras con las que expresarlo. Orwell vio cómo los regímenes totalitarios de su época usaban el lenguaje como una herramienta de poder. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas bajo Stalin, las palabras se usaban para manipular. En la Alemania nazi, los eslóganes y etiquetas reemplazaban la verdad. Orwell creía que el futuro traería un control aún más sutil y en la era digital de hoy, las palabras se mueven más rápido que nunca. Una sola frase sacada de contexto, un short, un reel, un TikTok extraído de un video completo puede cambiar totalmente nuestra percepción. Los debates públicos a menudo premian la simplicidad, no la profundidad. La gente cuida lo que dice, no por crueldad en sus ideas, sino por el alto riesgo de ser malinterpretados. En tercer lugar, el gran hermano, es decir, está observando. Una de las frases más memorables de la novela de Orwell aparece por todas partes, en las paredes, en los comunicados oficiales y en las pantallas que llenan los hogares de la gente. El gran hermano te está observando en el mundo que Orwell imaginó. La vigilancia se lleva a cabo a través de un dispositivo llamado telepantalla, y este emite propaganda mientras al mismo tiempo observa cada movimiento, cada sonido, cada expresión facial. Las personas viven en un sistema en el que son constantemente visibles, incluso en la privacidad de su propio hogar. Una sola mirada o un momento de vacilación pueden revelar más que cualquier palabra. La duda y las emociones empiezan a desaparecer de la vida cotidiana, no porque sean castigadas de inmediato, sino porque ya no se sienten seguras. El sistema no necesita órdenes estrictas, se fortalece haciendo que la gente sea cautelosa, que guarde silencio, que obedezca. Y ahora mírense a su alrededor. Actualmente la vigilancia se percibe de forma muy diferente. Pero aún así, en el momento en que hablamos, mencionamos algo que queremos hacer y encendemos nuestro teléfono o dispositivo. Empezamos a ver esa misma cosa como un anuncio. En las redes sociales, la información se recopila a una velocidad y precisión increíbles. Los teléfonos registran ubicaciones, búsquedas, las aplicaciones rastrean compras, nuestros mensajes personales, los asistentes digitales responden a voces, comandos y almacenan cada interacción. Los softwares de reconocimiento facial identifican personas entre multitudes. Las plataformas en línea crean perfiles detallados que nos siguen a través de sitios web, aplicaciones y conversaciones. Estos sistemas entran en nuestras vidas a través de la comodidad, prometen rapidez, conectividad, facilidad y las personas. Los usamos voluntariamente, a menudo sin siquiera leer la letra pequeña. Pero con la acumulación de datos también se construye una imagen, una versión digital de cada persona que está formada por clics, por algoritmos, y esa versión puede ser encontrada, dirigida. Y mientras este proceso se expande en el espacio, la forma de pensar se reduce si nos entregamos completamente a él de esta manera. Cuarto, el odio eterno como herramienta de control. Uno de los momentos más inolvidables en 1984 es el ritual diario conocido como los 2 minutos de odio. Cada día, los ciudadanos en la novela se reúnen frente a la enorme pantalla y gritan contra un hombre. Aunque nunca han conocido a Emmanuel Goldstein, él es declarado traidor, enemigo. La razón de todo lo malo, así es como Orla lo describe, una fea excitación de miedo y venganza, el deseo de matar, de torturar, de aplastar rostros con un martillo, parecía una corriente eléctrica que pasaba por todo el grupo de personas. La imagen de Goldstein aparece en la pantalla, la multitud pierde la razón, furia. Cuando la gente está asustada, enojada y cargada de emociones, dejan de pensar. Su dolor necesita un objetivo y el partido se los proporciona. A lo largo de la historia, los líderes políticos han usado la palabra enemigos para crear unidad y silenciar a la oposición. Durante la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos usaron propaganda para sembrar odio hacia pueblos enteros. Durante la Guerra Fría, comunistas y capitalistas se presentaban mutuamente como monstruos. Y en los tiempos modernos, inmigrantes, minorías o adversarios políticos son culpados por problemas que tienen raíces mucho más profundas.
Incluso en las sociedades democráticas, los medios de comunicación alimentan este odio, porque el miedo vende. La información negativa se difunde y se propaga muchas veces más rápido que la positiva. Y esa es la respuesta a su pregunta para aquellos de ustedes que han estado viendo desde hace mucho tiempo por qué. La historia de George Orwell será lo más cercano que verán alguna vez como algo brutal o en una dirección más negativa, porque elegimos conscientemente al final dejar el mensaje que puede cambiar, y ese siempre es con amor y siempre es con bondad. Y por más aterradoras que parezcan las cosas, siempre pueden cambiar. Porque el miedo termina cuando lo conoces, pero definitivamente no termina si estamos ocupados odiándonos entre nosotros, mirándonos. ¿Y tú qué haces? ¿Qué hazte el inteligente conmigo? ¿Insultarnos en las calles y fingir ser quienes no somos? Y nadie quiere que lo traten así. Y no nos damos cuenta de que en realidad ninguno de los que gobiernan ni los que alguna vez gobernaron tienen la culpa. No. Cada uno de nosotros emite lo que lleva adentro, ya sea en forma de amor u odio, y lo que emite es lo que recibe. De vuelta como respuesta, como un boomerang y un espejo de sus propios pensamientos, miedos, intenciones, posibilidades, deseos. Cada uno de nosotros está donde está, precisamente porque es donde más quiere estar, independientemente de si lo admite o no. Está ahí gracias a sus pensamientos, porque juntos, colectiva e individualmente, nos convertimos en aquello en lo que creemos profundamente. En 1984, por supuesto, las cosas están polarizadas y se encuentran en un extremo. ¿Y ahí el mundo siempre está en guerra? El enemigo cambia, pero los nombres no importan. Ahí la guerra nunca termina, y Orwell dice, la guerra no está destinada a ganarse, está destinada a ser permanente. Al igual que en la granja de los animales, el mensaje aquí es escalofriante. Si permitimos la guerra es por control, y cuando hay guerra la gente tiene miedo y las personas asustadas son mucho más fáciles de controlar. El 11 de septiembre comenzó la llamada guerra contra el terrorismo y 2 décadas después todavía se menciona. Los países inician operaciones militares interminables que son aprobadas con nuevas leyes que permiten a los gobiernos vigilar teléfonos, correos electrónicos y ubicaciones. Muchas de esas leyes siguen vigentes. Y la libertad de repente se pierde en nombre de la seguridad y rara vez se recupera a menos que nosotros lo elijamos. La libertad inicia en nosotros. Y por más acciones físicas que hagamos pensando que nos liberarán, es necesario primero cambiar nuestra forma de pensar, dejar de criticarnos y de mirarnos mal. Y dejar de culpar a los demás por nuestras propias acciones y deseos, ser honestos sobre nuestras propias intenciones, sobre lo que realmente queremos hacer, compartirlo con los demás y solo entonces reaccionar ante la situación, habiéndonos abierto y reunido información adecuada, habiéndolo verificado. Y si no hemos experimentado algo, no lo hemos intentado o no lo conocemos a fondo, es mejor comentar sobre otra cosa. Quizá la verdad más triste y devastadora de la novela es lo que sucede con el amor. Winston se enamora de Julia. Ellos hallan alegría en un mundo gris y sin vida, sueñan con la libertad y creen que es posible. El amor los salvará, pero el partido ve el amor como una amenaza. No permite el amor, no puede haber amor puro entre dos personas, porque eso crearía un mundo fuera del control del partido y por eso lo aplasta. Winston y Julia son arrestados y obligados a traicionarse, lo que destruye su relación. Allí no está permitido que las personas se amen, porque si amas a alguien más que al gran hermano, eres una amenaza, y en Oceanía no hay lugar para amenazas. Esto se observa tanto en la historia como en el mundo actual.
Pero también podemos retroceder en el tiempo y darnos cuenta de una frase muy simple. Cuando dos personas se reúnen bajo un mismo techo y le dicen a la montaña que se mueva, la montaña se moverá. Cuando logras encontrar a tu otra mitad y crear ese torbellino y realmente caminan juntos en cada momento, en cada línea, entonces no se trata de que te vuelvas más fuerte que alguien o que no lo seas y no estés bajo control. Sí, es un hecho, pero lo más importante es que realmente empiezan a irradiar más humildad, más amor verdadero y la posibilidad de que cada uno, ante todo, se dé cuenta de que en su esencia es libre, en su esencia es parte de toda la creación y él es un camino. Una vez que ha sido creado, ha sido hecho, ha sido formado, ha sido hecho por la belleza de la propia creación. Por lo tanto, su tarea es continuar el desarrollo y la expansión de esta creación a través de cada vez más creatividad. No importa en qué ámbito y cuando explora esa emoción mientras se expande, toda la creación en sincronía con su pareja, entonces realmente es el mismo. En palabras de Orwell, quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Todos hemos escuchado que la historia la escriben los vencedores, y eso no es más cierto en ningún lugar que en el mundo de 1984. El partido controla el pasado con la misma pasión que el habla, el pensamiento y el comportamiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados fueron recordados por el mundo como libertadores y muchas de sus acciones controvertidas pasaron casi desapercibidas. El bombardeo de Dresde por parte del Reino Unido y Estados Unidos, en el que murieron decenas de miles de civiles, a menudo se omitía en los libros de texto o se mencionaba de pasada, sin detalles. La historia se centró en la justa lucha contra el fascismo, mientras que el costo moral de algunas decisiones quedó en segundo plano. La idea era simple: victoria y heroísmo. Aquellos que ganaron moldearon la historia y decidieron qué eventos serían recordados como justicia y cuáles desaparecerían silenciosamente de la memoria colectiva. En 1984, Orwell nos muestra lo peligroso que es esto cuando Winston intenta recordar el pasado. No puede, todo cambió. Su única fe era en la verdad que sentía dentro de sí mismo, pero incluso esa fue aplastada. Cuando le pregunta a O'Brien, ¿el pasado existe fuera de nuestra conciencia? No, la realidad existe en la mente humana y en ningún otro lugar. Si suficientes conciencias creen en una mentira, la mentira se convierte en realidad y de la misma manera, si suficientes conciencias creen en una mentira, la realidad más hermosa se convierte en verdad. Y esa es la provocación de George Orwell y esa es la razón por la que elegí incluir a George Orwell en toda esta serie. Que esté ahí como una espina, como un borrador, que sin duda él fue para muchas personas, simplemente para todos aquellos que están al principio de su despertar, y eso será su entrada. Porque los primeros pasos hacia darnos cuenta de quiénes somos son dejar atrás los viejos dogmas, observar, ver el sistema desde otro punto de vista y luego darnos cuenta de que somos nosotros quienes lo construimos. Y asumir esa responsabilidad por nuestras elecciones y acciones, por las palabras que decimos, por nuestro comportamiento y por la actitud hacia las personas que nos rodean. Y por eso decidí que incluyéramos a George Orwell. Él fue un psicólogo brillante, por cierto, entendía a las personas, sus emociones, sus miedos, su necesidad de pertenecer. Él entendía que las personas no solo buscan la verdad, simplemente no la quieren a menos que les sea conveniente. Lo que realmente quieren es algo que confirme sus creencias ya existentes. ¿Y cómo se crean las creencias hoy en día? Los psicólogos lo llaman sesgo cognitivo, para ser exactos, pero Orwell lo vio mucho antes de que ese término se hiciera popular. Aún más peligrosa que el sesgo personal, según él, es la fuerza de la identidad grupal. Cuando nos apegamos a un grupo, ya sea una nación, una idea, una clase, una religión o incluso un equipo de fútbol, dejamos de pensar con claridad.
Todo lo que hace nuestro grupo naturalmente se vuelve correcto. Todo lo que hace el enemigo se vuelve malvado. El enemigo de mi enemigo es mi amigo y eso se convierte en una ley no escrita. En un ensayo, Orugul dice que muchos rechazan información no por falsa, sino por provenir del lado equivocado. Si el adversario dice la verdad, la ignoramos. Si los nuestros mienten, lo justificamos. Orugul veía esto incluso entre los intelectuales, especialmente entre ellos, porque como señaló con silenciosa ironía, los inteligentes no siempre piensan mejor, simplemente son mejores defendiendo sus propias ilusiones. Él sabía que la gente no vive según datos o lógica, vive según historias y quien controla la historia controla también a las personas. Incluso los pobres a veces sueñan en el idioma de los ricos, porque las historias que les dan hacen que ese sueño parezca correcto. Pero Orwell también nos da la solución a la duda. Él creía en hacer todo tipo de preguntas, en salir de los límites, en mirar nuestra propia historia y no solo la historia que otros nos cuentan. Cuando luchaba en la Guerra Civil Española, se negó a dispararle a un hombre que huía sin pantalones. Ese único momento lo cambió para siempre porque el enemigo, simplemente un personaje de una historia, de repente se volvió humano y desde ese momento la historia ya no encajaba. Esa es la forma de pensar que Orwell deseaba que cada uno de nosotros al menos supiera que existe. Él no creía que pudiéramos vivir sin historias, pero creía que siempre debíamos cuestionarlas. Preguntarnos quién se beneficia de esta historia, qué falta en ella y qué pasaría si la contamos. Por otro lado, Orwell quería que la gente pensara por sí misma y luego tomara sus propias decisiones y elecciones. Creía que la libertad comienza en la mente y que para protegerla es necesario entender cómo pensamos. El pensamiento claro comienza con el autoconocimiento, cuando reconocemos nuestras propias debilidades. Kirli Virisi, así me llamo. Podemos resistir la manipulación cuando sabemos quiénes somos y qué representamos. Entonces nada externo puede asustarnos, porque nosotros mismos somos nuestro mayor correctivo. Y Orwell lo escribió en sus libros para hacer que la gente se pregunte qué escuchamos, en qué creemos y por qué creemos en ello. Él creía que la verdad no siempre es cómoda, que cuando todos están demasiado de acuerdo, normalmente algo está pasando, algo se está ocultando. Él valora la duda porque lleva al pensamiento dudo, luego pienso, luego existo, dudo, luego existo. Sí, George Orwell fue un escritor político, pero eso no impide que lo veamos como una mente que permanecerá por la eternidad. Él fue algo mucho más raro. Sostuvo un espejo frente a la sociedad y frente a cada uno de nosotros, y planteó una pregunta simple pero aterradora. ¿Realmente piensas por ti mismo? ¿O alguien más lo hace? Hay una frase de Mestap que aparece en libros, artículos y en las redes sociales por todas partes. La mejor manera de predecir el futuro es prevenirlo. Mucha gente lo atribuye a George Orwell, algunos a Abraham Lincoln y otros al historiador Timothy Snyder. No importa quién lo dijo primero en los escritos de Orwell, no existe una cita exacta confirmada. Esa frase suena justo como algo que él diría, aunque no lo haya escrito tal cual. El espíritu es suyo. Orwell creía que los mayores peligros rara vez vienen acompañados de luces brillantes. Advertía que el totalitarismo no siempre llega con botas y armas, a veces entra silencioso, a través de los hábitos, a través del lenguaje, a través del silencio, y cuando nos damos cuenta de lo que ha pasado, ya es parte de la vida cotidiana. Orwell llamaba a esto el fácil deslizamiento hacia la esclavitud. Y por eso sus libros no son solo políticos, son profundamente personales, porque él pensaba que la primera batalla contra la tiranía es interna. En los últimos días de George Orwell, tras las páginas y confesiones, él luchaba. Tenía 46 años y estaba muriendo, pasó los últimos años de su vida corriendo contra el tiempo.
La tuberculosis había dañado sus pulmones años antes, pero ahora la enfermedad lo dominaba, agotándolo y quitándole aliento, apetito y voz. Se había agotado por completo para terminar su libro más importante, pero el precio fue devastador. Después de terminar en 1984, fue admitido en un sanatorio en Gloucestershire, un lugar tranquilo, creado para el descanso. Pero no dejó de escribir, planeaba su próxima novela, tenía ideas, esquemas, un personaje, pero su cuerpo se estaba rindiendo. A finales de 1949, se mudó al hospital del University College en Londres. Todavía tenía esperanza. Se desarrollaban nuevos medicamentos contra la tuberculosis, como la streptomicina, considerada un gran avance, pero Orwell tuvo una reacción severa, su piel se peló, perdió cabello y los efectos secundarios casi lo matan. Incluso entonces, él seguía escribiendo cartas, haciendo planes y luchando por su vida. En octubre de 1949, se casó con su segunda esposa, Sonia Braunbell, una joven editora literaria a quien conocía desde hacía años. Algunos creen que fue por amor, otros que fue por conveniencia para que alguien cuidara de su legado. Después de su muerte, Sonia se convirtió en su heredera y guardiana de su legado. George Orwell murió el 21 de enero de 1950. Murió en su habitación de hospital, tranquilo y rodeado de pocos amigos cercanos. No hubo discursos a su alrededor, ni ceremonia pública, solo un pequeño funeral en el cementerio de la iglesia en Oxfordshire. Él mismo pidió ser enterrado al estilo inglés. Siguiendo la costumbre inglesa, de forma sencilla y sin ostentación, en su lápida solo figura su nombre real, Eric Arturo Blair, sin mención a George Orwell. En la muerte, volvió al nombre que alguna vez había dejado atrás, pero la voz de Orwell no se apagó. En muchos aspectos, se volvió más fuerte que nunca, sus libros siguieron difundiéndose, sus ideas entraron en aulas, tribunales, gobiernos y revoluciones. Hoy en día, frases como gran hermano, neolengua, orwelliano, son parte del lenguaje cotidiano, usadas precisamente para esos peligros sobre los que él nos advirtió. Desafortunadamente, Orwell no vivió para ver el impacto completo de su trabajo, no fue testigo de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, el auge de la vigilancia masiva ni de la era digital. Pero de alguna manera él ya lo había previsto. Orwell es uno de esos raros escritores que no escriben solo para su época, sino para todas. Él entendió que aunque los gobiernos cambien y la tecnología avance, los patrones de poder, miedo y manipulación siguen siendo los mismos hasta que se transforman. Y es precisamente por eso que George Orwell es realmente una mente eterna. Hemos llegado a tal profundidad que repetir lo obvio se ha convertido en el primer deber de una persona inteligente. Cada guerra, cuando llega o antes de llegar, se presenta no como una guerra, sino como un acto de autodefensa contra un asesino maníaco. Orwell no escribe para entretenernos, escribe para dejar tras de sí un mapa, una guía sobre cómo despertar del cómodo sueño de la ignorancia. Orwell nos da herramientas para reconocer los sistemas que nos controlan, el lenguaje que nos engaña y el miedo que nos hace guardar silencio. Él tenía el deseo de que reconociéramos los patrones, que viéramos a través de las mentiras y que entendiéramos que la libertad no es algo que se hereda, sino algo que debemos elegir libre y honestamente. Cada día, su voz y su energía todavía están aquí. Abramos los ojos, hablemos, preguntemos, pensemos. Y por más difícil que les parezca este episodio, realmente fue un mensaje para poner a George Orwell aquí, precisamente por su fuerte presencia como provocador, como alguien que está dispuesto a irse a un extremo, pero solo para que la mayoría de la gente no vaya allí. Si me entienden, lo que quiero decir es que él trató de comunicar, de predecir, de compartir todo para proteger, para intentar ayudar de una manera diferente al servicio de todos.
Y como realmente cada uno es una de esas mentes, verán con el tiempo que cada quien usa su propio método. Pero al final, en esencia, hay un mensaje que todos debemos respetarnos a nosotros mismos, respetar a los demás y estar juntos, ayudarnos y ser libres en nuestros deseos, en aquello que hemos elegido explorar, aunque no sea compartido con quienes están a nuestro alrededor en este momento, que no lo agredamos, que no los culpemos, que no los juzguemos, que no los señalemos con el dedo, sino que pensemos si no es algo compartido. ¿No hemos hecho algo para que ellos reaccionen de esa manera y eso se refleje hacia nosotros? Eso no sale de nosotros y luego no se refleja en el mundo exterior como un espejo de nuestras dudas y deseos internos. ¿Y qué pasaría si nos abriéramos al mundo y expresáramos claramente y de manera categórica nuestra posición? Habrá quienes nos acusen, quienes nos critiquen. Seguramente todo es dual, todo es 50 y 50, pero al menos seremos libres y estaremos en paz con nosotros mismos y con lo que hemos decidido hacer. Mi respeto y gracias a cada uno de ustedes que llegó al final de este episodio. Los Sumove de la Eternidad es una aventura muy interesante. Nos sumergimos como por un momento en esa realidad, cada vez en una diferente de las que existen simultáneamente, y realmente es muy emocionante. Gracias. Escriban abajo en los comentarios a quién les gustaría ver en los próximos programas. Creo que se van a sorprender gratamente y se va a poner cada vez más interesante. Hasta la próxima.